Hola a todos, bienvenidos a este webinario donde vamos a hablar sobre algunas cosas que suelen ser preguntas frecuentes que surgen al principio del curso, sobre todo cuando empezamos a entender de qué se trata el curso de Fundamentos de la Programación, y a partir de ahí empiezan a surgir dudas sobre cuál es la continuidad que se le puede dar al aprendizaje, y sobre todo eh, lo que vamos a tratar de entender es cómo está funcionando, cómo está formado, cuál es la lógica por detrás del mercado laboral, de los lenguajes de programación que se utilizan en la actualidad, cuáles son algunos con mayor o menor medida de salida laboral. Vamos a aprovechar también la ocasión para hablar de los lenguajes que, por ejemplo, se utilizan dentro de lo que es una aplicación web típica. Y vamos a hablar también sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el más allá del programar, que tiene que ver con el día a día del programador. Y vamos a tratar de cerrar la sesión, este webinario, con una pregunta que espero que los empiece a ayudar a responder por ustedes mismos, que es ¿qué lenguaje elegir una vez finalizado este curso? Empezando por el mercado laboral, es un mercado bastante atípico, por lo menos, o al menos esta es la información de los últimos años que se va publicando en diferentes medios con respecto a lo que es el mercado laboral argentino. Aproximadamente hay unas 25.000 personas trabajando en IT, hay pleno empleo, es una de las muy pocas industrias que tienen pleno empleo. Eso significa que prácticamente cualquier persona esté capacitada, con conocimientos suficientes y con algo de experiencia puede conseguir trabajo. Otra característica que se viene acentuando en los últimos años es el crecimiento en la incorporación de mujeres dentro de lo que es el mercado de IT, algo históricamente eh, ocupado mayormente por varones. En los últimos años tenemos una excelente noticia de que cada vez hay más personas trabajando en IT, pero dentro de lo que es la proporción también hay más mujeres trabajando en tareas que, de nuevo, antes, por algún motivo extraño y sin explicación lógica, estaba mayormente ocupada por varones. Algunas de las características que implica el mercado laboral en IT, sobre todo en programación, pero en general en IT, cuando hablamos de seguridad informática, cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos de operaciones, cuando hablamos de base de datos, cuando hablamos de análisis, son diferentes aristas dentro de lo que es el mercado laboral de IT. Hay algo que se viene acentuando mucho en los últimos años, que es el trabajo remoto y la posibilidad de trabajar para el exterior y en el exterior. Las barreras geográficas y muchas veces los horarios ya dejan de ser un inconveniente para contratar talento argentino desde diferentes partes del mundo, acentuado con lo que ocurre pandemia, pospandemia, en el cual, bueno, el trabajo remoto fue algo fundamental y algo imprescindible para que prácticamente todas las empresas de Haití puedan seguir trabajando dentro de cierta normalidad, dentro de un nuevo contexto y dentro de algo que ya es totalmente aceptado, que es el trabajo remoto. Un dato importante es que se calcula que hay aproximadamente 5.000 nuevos puestos que se van abriendo por año y que no son cubiertos. Bien, esto significa que hay muchísima demanda de personas capacitadas, en general dentro del mercado, lo que es el mercado laboral de IT, pero en particular también en lo que es las habilidades y los puestos de trabajo relacionados al desarrollo de software, a la programación. Dentro de lo que son los lenguajes actuales, vamos a nombrar algunos de los principales, no todos porque sería imposible. Pero me gustaría empezar a mencionar algunos lenguajes, algunas características y algunos posibles usos que se le dan en la práctica de estos lenguajes. Uno de los más difundidos es Java. Java tiene como característica que
tiene una importante comunidad de personas por detrás de la plataforma. Es un producto que nació como libre, como de código abierto. Hace unos años fue adquirido por la empresa Oracle. A partir de ahí se empieza a restringir un poco la participación de la comunidad dentro de lo que es la actualización y las mejoras que se le van haciendo a los lenguajes de código abierto. Pero así todo sigue siendo una plataforma abierta, es portable entre plataformas, significa que un desarrollo que se hace en Java se puede ejecutar tanto en Windows como en Linux, como en Unix, como en Android y en diferentes plataformas para las cuales Java provee soporte. Y también la gran difusión y la gran presencia en el mercado que tiene Java, si bien algunos comentan que es un lenguaje que se encuentra en retirada, hoy tiene una base instalada enorme y se puede ver en el día a día de las empresas que siguen contratando personas con conocimiento en Java. Y eso se debe a que prácticamente se puede utilizar en la mayoría de las plataformas que más se requieren en la actualidad, que son las aplicaciones web, las aplicaciones de escritorio y las aplicaciones móviles. Dentro de las aplicaciones móviles podemos pensar en celulares, pero también podemos pensar en cualquier dispositivo que corra Android, puede ser un reloj, puede ser un televisor incluso. Así que Java es un lenguaje que empezó como algo bastante pequeño, como todo, que fue reorientado hacia lo que es el desarrollo web, y a partir de ahí, sobre todo desde que Google lo define como uno de los, como el lenguaje oficial de desarrollo para Android, a partir de ahí sí ya empieza a cruzar todas las plataformas. Y justamente por lo que decía, la base instalada a nivel mundial implica que hay muchísimo software que está desarrollado en Java, y ese software evoluciona, ese software hay que modificarlo, ese software hay que mejorarlo, hay que migrarlo eventualmente, y por eso considero que es uno de los lenguajes principales que existen en la actualidad. Dentro de lo que es la plataforma .NET, aclaremos primero que .NET no es un lenguaje, es una plataforma de desarrollo que tiene varios lenguajes. C#, esto que vemos acá como C hashtag o C numeral, se llama C Sharp, es uno de los lenguajes, es un lenguaje muy parecido a Java en cuanto a estructura, en cuanto a la sintaxis, en cuanto a la semántica. Y el otro lenguaje es Visual Basic.NET, que es la evolución del viejo Visual Basic de Microsoft. Si bien existen versiones libres, si uno quisiera tener una solución a nivel corporativo, y eso implica muchas veces la necesidad de contar con soporte especializado y demás, eso tiene un costo, con lo cual decimos que es una plataforma cerrada en cuanto a licenciamiento. De nuevo, existen muchas versiones y muchas opciones para trabajar sin costo, sin tener que pagar licencias, pero cuando uno quiere desarrollar una solución potente, una solución que implique la integración de varias herramientas, ahí ya vamos a tener que entrar en el modelo de licenciamiento de Microsoft. No es portable entre plataformas, esto entre comillas, hay ciertos features que sí son portables, significa que se pueden ejecutar en diferentes plataformas, y otros que no. Mayormente es una plataforma que está orientado a que se ejecute sobre todo en Windows. ¿Bien? Todo lo que sea Windows tiene soporte para los entornos de .NET. Si queremos ejecutar un software desarrollado en C#, por ejemplo, en Linux, algunas funciones van a estar habilitadas y otras no. C# sobre todo es un muy buen lenguaje, muy interesante, muy parecido a Java como decíamos, que de hecho tomó muchas de los problemas con los cuales se fue encontrando Java a medida que surgió y a medida que fue avanzando y madurando. C# fue observando esas mejoras y esos problemas que llevaron a las mejoras implementadas por Java, y así pudo de alguna forma quemar etapas y llegar a ser un lenguaje robusto, un lenguaje muy estable y muy potente en menos tiempo de vida que Java, por ejemplo. PHP es un lenguaje que tiene una enorme comunidad de programadores, es un lenguaje de código abierto, es portable entre diferentes plataformas.
Es un lenguaje bastante sencillo y con poco conocimiento ya se pueden empezar a hacer cosas bastante interesantes. Sobre todo está orientado a lo que es el desarrollo de aplicaciones web, chicas o medianas. No es una plataforma que pueda sugerir, por ejemplo, para hacer un desarrollo complejo, por ejemplo, un home banking o algo por el estilo, por ahí no sería la mejor opción. Pero si tenemos que hacer una página personal, que tenga, por ejemplo, la posibilidad de enviar correos, o que tenga foros, o que pueda tener algún tipo de interacción con el usuario, ahí ya empieza a ser una buena opción. Es un lenguaje que sí se encuentra un poco más bien en retirada, pero de vuelta, hay muchísima base instalada, muchísimas aplicaciones web funcionando y algunas bastante grandes desarrolladas en PHP, y eso hace que básicamente vaya a tener todavía bastante tiempo de vida. C y C++, si bien son lenguajes distintos, son de alguna forma primos lejanos, eh, y se agrupan porque suelen agruparse para desarrollar ciertas soluciones en particular. Son lenguajes muy potentes, son lenguajes muy robustos, son lenguajes que le permiten al programador tener una interacción y un nivel de control muy cercano a lo que es el hardware, que por ahí los lenguajes más modernos, más actuales, no le dan al programador esa posibilidad de manejar los recursos de hardware con tanta cercanía, con tanto nivel de detalle como por ejemplo C y C++. Actualmente se utilizan sobre todo en lo que es IoT, que es Internet de las Cosas, que por ejemplo sirve para conectar diferentes dispositivos que no son ni computadoras, ni smartphones, ni nada por el estilo. Por ejemplo, lavarropas, heladeras, cualquier cosa que se pueda conectar, y sobre todo lo que son las aplicaciones de domótica. Bueno, ahí estos lenguajes tienen bastante presencia porque justamente con poco código se puede llegar a tener un nivel de control del hardware, como decía, muy fuerte, y eso permite que con un software un software relativamente chico, se puedan controlar dispositivos que por ahí con otros lenguajes no se puede llegar a hacer. A los que conocen el mundo de Arduino, por ejemplo, que es una plataforma que sirve para desarrollar robótica y domótica, el lenguaje principal de Arduino es un subset de funcionalidades del viejo estándar ANSI-C. Así que todo lo que es controladores de microcontroladores, drivers, todo lo que sea el firmware, todo lo que sea robótica y domótica aplicada, todo lo que sea control de maquinarias y demás, ahí C y C++ tienen una presencia todavía muy fuerte. Ya dejaron de ser los lenguajes masivos utilizados para aplicaciones de escritorio, de oficina o aplicaciones de gestión. Ya no se usan estos lenguajes para esas cosas en particular, pero sí tienen mucha presencia en el mundo por ahí más cercano al hardware, que requiere mucho control de hardware eh, y una cierta facilidad de uso. Ruby es un lenguaje de propósito general. Sobre todo se empieza a masificar a partir de la creación de Ruby on Rails, que es una especie de evolución de Ruby, que permite hacer desarrollo web. En este caso podríamos asemejarlo con lo que es PHP, pero incluso termina siendo un lenguaje bastante más sencillo, fácil de usar, y que requiere por ahí incluso menos código para desarrollar lo mismo que, por ejemplo, PHP, que ya es un lenguaje bastante sencillo y que con poco código ya se pueden empezar a desarrollar funciones interesantes. De alguna forma compite con PHP, no tiene tanta presencia, pero sí es un muy lindo lenguaje para aprender, y sobre todo si queremos desarrollar una aplicación web y por ahí no queremos ir por el mundo PHP, Ruby on Rails pasa a ser una muy buena opción.
JavaScript es todo un mundo, nació con la web prácticamente. eh, Empieza siendo un lenguaje que se ejecuta dentro del navegador que servía para darle ciertas funcionalidades que el lenguaje HTML no incorporaba. Así que empieza a ser como una especie de pareja con el HTML para darle ciertas funcionalidades y cierto dinamismo a las viejas aplicaciones, a las viejas páginas web, en el mundo previo a las aplicaciones. En los últimos años fue evolucionando, fue creciendo como lenguaje y se empezaron a desarrollar varios lenguajes derivados o librerías derivadas de JavaScript. Hoy JavaScript puro prácticamente no se utiliza, eh, pero salvo para hacer algunas cosas muy puntuales dentro de lo que sería un desarrollo web. Eh, pero sí empieza a evolucionar mucho por ejemplo, lo que es JNode, que es un lenguaje de servidor basado en JavaScript. Eh, es la base que está por debajo de React y Angular, que son dos de los frameworks de desarrollo de maquetación de aplicaciones web, probablemente las más utilizadas en la actualidad. Así que empieza siendo como una especie de ayudante del HTML hace bastante tiempo y ya en los últimos años, en los últimos de entre 10 y 5 años atrás, empieza a evolucionar muchísimo y se empieza a independizar y empieza a tomar un rol mucho más protagónico para convertirse en una herramienta mucho más interesante. Es bastante sencillo en su estructura, es bastante sencillo de aprender y si bien fue creciendo mucho como lenguaje en forma independiente de HTML, como decíamos recién, sí tiene una presencia sobre todo muy marcada en lo que es el mundo del desarrollo web. Si bien se pueden, por ejemplo, realizar desarrollos para dispositivos móviles, utilizando, por ejemplo, React, eh, la mayor parte de lo que es la base instalada de JavaScript sigue estando dentro de las aplicaciones web. Python es un lenguaje que tiene mucho crecimiento en los últimos años, a partir de la versión 3. Si bien es un lenguaje que ya tiene bastante tiempo de vida, tiene pocas versiones en comparación por ahí con Java, por ahí con PHP, por ejemplo. Pero lo que tiene Python de particular es que cada versión discontinúa la versión anterior, cosa que la mayoría de los lenguajes incluso puede llegar a estar mal visto, ¿no? O sea, uno siempre tiene que tener cierta compatibilidad hacia atrás cuando saca una versión nueva para no tener que migrar justamente todas las aplicaciones que se desarrollaron en la versión previa. Esto para Python no es así, simplemente cuando sale una nueva versión, la versión anterior no tiene ningún tipo de soporte ni vinculación con la nueva versión que se lanza. Y a partir de la versión 3, que surgió hace unos años, empieza a ser adoptada por personas que querían conocer o querían meterse en el mundo de la programación y que no eran programadores. Y a partir del desarrollo de ciertas funcionalidades adicionales al lenguaje, que tienen que ver con el manejo de datos, empieza a orientarse hacia lo que es ciertos segmentos de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un mundo demasiado amplio, pero todo lo que todo lo que tiene que ver con el manejo de lo que es ciencia de datos, redes neuronales y demás tópicos que se incluyen normalmente dentro de la inteligencia artificial, ahí empieza a tener un desarrollo muy importante, porque es adoptado por personas, como decíamos, que no tenían conocimientos de programación y que necesitaban herramientas para facilitar la explotación de datos y el desarrollo de ciertas funcionalidades en particular. Y a partir de eso, Python empieza a tener como una especie de segunda vida, un revival que lo posiciona dentro de lo que es este nicho en particular
no es un lenguaje, por ejemplo, que se oriente a lo que es aplicaciones móviles o a la web. Si bien se puede desarrollar una aplicación web con Python, no es su principal objetivo. Con lo cual, es un lenguaje fácil de aprender, que tiene una estructura muy sencilla, muy amena, es lindo de programar, es bastante intuitivo incluso en algunos aspectos. Y a partir de que se empiezan a desarrollar, como decíamos, ciertas funcionalidades adicionales al lenguaje, que hace que el lenguaje sea más potente, sea más amplio, bueno, a partir de ahí es que empieza a tener esta nueva difusión, y hoy es uno de los lenguajes, claramente uno de los lenguajes principales que hay en el mercado. ABAP es un caso bastante particular, es un lenguaje que, si uno lo ve, parecería un lenguaje antiguo, parecería un lenguaje con ciertas estructuras más parecidas a lenguajes que ya prácticamente no se utilizan, pero tiene una razón por la cual la menciono. Es que fue adquirido por SAP o SAP, que es una compañía alemana que desarrolla un producto que se llama SAP, justamente, que sirve para solucionar diferentes funcionalidades, normalmente en empresas grandes. Bien, ya es una especie de paquete que viene dividido en módulos, y esos módulos tienen un área, un área que resuelven en particular. Por ejemplo, puede ser el módulo de recursos humanos, el módulo de finanzas, el módulo de stock, por ejemplo. Y ese SAP que viene con estos módulos genéricos, pero que en general se adaptan a la mayoría de los procesos de las empresas grandes, son genéricos justamente, y para que se puedan adaptar concretamente a las necesidades de cada una de las empresas en las cuales se instalan estos módulos, esa customización se hace con el lenguaje a partir de la programación y de la utilización del lenguaje ABAP. O sea, uno customiza en una empresa los módulos genéricos de SAP a través de ABAP. Por lo tanto, ABAP tiene una nueva preponderancia a partir de que es absorbida justamente por SAP, ya que suele ser muy utilizado para realizar estas customizaciones. HTML, en principio hay una discusión, desde el punto de vista no es un lenguaje, ya que carece de las estructuras de control que requiere para ser considerado un lenguaje. Se suele decir que uno programa en HTML, pero siendo para los más puristas, se suele decir que no es un lenguaje. Es la estructura que tiene cualquier página web, cualquier cosa que veamos en una web, a través de un navegador. Lo que tiene por detrás siempre es HTML, o sea, cualquier sitio, cualquier página, cualquier aplicación web que naveguemos, siempre vamos a tener HTML como la estructura que define justamente la parte visual, lo que se ve. Swift es un lenguaje de programación creado por Apple, viene a reemplazar el histórico Objective-C. Suele ser mayormente utilizado a partir de la masificación de iOS, y es probablemente el lenguaje hoy por hoy más utilizado para la creación de apps para iOS, tanto para iPhone, iPad, etc. Kotlin surge a partir bueno, es un lenguaje de propósito general que tiene algunos años, pero empieza a tener mucha más presencia a partir de que en el año 2017 Google lo declara como el segundo lenguaje oficial para desarrollo sobre Android, segundo después de Java. Así que a partir de ahí Kotlin empieza a tener muchísima más presencia, sobre todo para lo que es el mundo de desarrollo nativo sobre Android. Hoy lenguajes nativos, o sea, lenguajes que soporta en forma natural el sistema operativo Android, tanto para teléfonos como para tabletas y demás, es Java y Kotlin. Java es el histórico y Kotlin es
una incorporación que se hizo en los últimos años, justamente para masificar aún más y para no tener tanta dependencia con el lenguaje Java. Sobre la salida laboral, bueno, acá esto ya pasamos de los datos un poco más hacia la opinión. Esto tiene que ver con lo que veo en el mercado, lo que sucede en el mercado laboral, sobre todo, como decíamos al principio, en Argentina. Desde el punto de vista de los lenguajes de .NET y Java, y cuando hablo de .NET hablo sobre todo de C Sharp, son los lenguajes que mayor posibilidad laboral tienen y que mejor remuneración se obtiene, ya que son lenguajes altamente demandados. Hoy se siguen pidiendo, ya son lenguajes maduros. Ya incluso hay algunas personas que dicen que Java está en retirada. Desde mi punto de vista, como lo decía, como lo explicaba hace un momento, no creo que sea así. Hay muchísima base instalada de los dos y cada vez se piden más recursos humanos capacitados con conocimiento en estas plataformas, con lo cual cada vez se pide, como decíamos, ¿no? Cada vez se pide más personas. No existe ese volumen de profesionales capacitados para cubrir todos esos puestos, y eso hace que las empresas empiecen a canibalizar, entre comillas, a sus propios recursos, ofreciendo o mejor remuneración o más beneficios o algún tipo de cambio que pueda llegar a implicar que una persona pase de una empresa a otra. Bien, como recurre con cualquier recurso natural que sea escaso, lo mismo pasa con los recursos humanos capacitados que son escasos y que se empiezan a ser más cotizados, y eso redunda obviamente en una mayor remuneración para cada una de las personas. PHP sigue teniendo buena salida laboral. En cuanto a la remuneración, está un par de escalones por debajo de los lenguajes y las tecnologías que mencionaba anteriormente, básicamente porque hay más recursos capacitados y eso implica que haya menos competencia entre las empresas y que, bueno, las empresas, obviamente, por una cuestión de mercado, puedan pagar menores sueldos, ya que, bueno, hay más recursos humanos disponibles. 6C++, para nombrar algunos de los que nombramos anteriormente, son lenguajes que ya no son lenguajes de propósito general, como pasaba décadas atrás, pero sí son lenguajes que eventualmente, aplicados a ciertos mercados o ciertos nichos de mercado, puede llegar a tener eventualmente alguna posibilidad laboral y eventualmente alguna remuneración más alta, pero en la media, en la general, en comparación y la masificación, son tecnologías cada vez más especializadas, cada vez más de nicho, y eso hace que sean justamente menos masivos, y al ser menos masivos hace que haya menos ofertas laborales y que la remuneración tienda a ser menor en comparación con otras plataformas. Con ABAP pasa un caso bastante paradójico. Como les comentaba hace un rato, ABAP se utiliza de la mano sobre todo de SAP. SAP se implementa en empresas grandes. Empresas grandes no hay muchas. Entonces no hay muchos proyectos para ABAP, y eso hace que haya pocas o relativamente pocas posibilidades o menos posibilidades laborales en comparación con otras plataformas, pero justamente por las características de estos proyectos que son escasos, suelen ser muy bien remunerados. Entonces ya acá tenemos un caso paradigmático en el cual no hay tanta oferta laboral, pero la remuneración suele estar por encima de la media. Python es un lenguaje que está en explosión, que está creciendo. Hay demanda laboral. Se suele comparar la remuneración con los lenguajes más pedidos, más masivos. Pero como esta historia relativamente corta que existe a partir de Python 3, desde que surge hasta la fecha, hace que no esté demasiado claro cuáles son las posibilidades reales. Sí hay ofertas, sí hay demanda, mejor dicho, de recursos con conocimientos en Python, y de a poco las personas se están volcando hacia ese lenguaje. Desde el punto de vista es algo que está creciendo en cuanto a las posibilidades laborales,
y que va a tener un futuro muy promisorio en los próximos años. JavaScript, bueno, en JavaScript es otro ejemplo paradigmático. Si hablamos de JavaScript para el desarrollo de aplicaciones web simples, probablemente no haya mucha diferencia con lo que podría llegar a ser un perfil y las posibilidades de un perfil PHP, por ejemplo. Es algo muy masificado, algo muy conocido, algo relativamente sencillo de aprender, y eso hace que haya bastantes personas capacitadas. Pero depende por ahí con JavaScript del tipo de empresa en la cual se solicita esos recursos humanos con conocimientos. Con respecto a la remuneración, porque si estamos hablando de empresas por ahí de cierto volumen, de cierto tamaño, y que tienen mucho foco en sus plataformas web, ahí las remuneraciones pasan a ser altísimas y probablemente de las más altas del mercado. Si estamos hablando de, por ejemplo, un Mercado Libre, para poner una marca, Mercado Libre tiene obviamente toda su operación basada en Internet, con lo cual la, eh, la incorporación de JavaScript y sus derivados dentro de lo que es el negocio de Mercado Libre pasa a tener un rol fundamental. Entonces, las remuneraciones suelen ser más altos que el promedio de lo que podría ser en comparación con la empresa de marketing digital, por ejemplo, donde es algo, o una consultora de desarrollo de software mediana o chica. Ahí el uso de JavaScript por ahí no es tan intensivo, no se requiere tantos conocimientos de tanta profundidad, es una herramienta más, y ahí básicamente el programa JavaScript sí tiene una remuneración probablemente entre la media o por debajo de la media. Pero sí es una tecnología muy demandada, pero con respecto a la remuneración tenemos que hacer esas salvedades, dependiendo de qué uso se le dé a JavaScript dentro de la organización, y cuál es el negocio a qué se dedica esa organización. Probablemente JavaScript pueda llegar a tener este, diferentes tipos de remuneraciones a cambio del trabajo o mejor dicho, a la industria a la cual pertenece la organización que lo utiliza. Bien, acá con respecto a algunos de los lenguajes y las tecnologías y frameworks que más se utilizan en la actualidad. Cuando hablamos de aprender a programar, hay algo que hay que tener en cuenta, que aprender a programar no implica muchas veces conocer un lenguaje y listo. De hecho, son la menor cantidad de casos donde eso sucede con respecto a las tecnologías. Por ejemplo, si uno quisiera desarrollar una aplicación para Android, bueno, por ahí con conocimiento de Kotlin ya sería suficiente como para hacer una aplicación. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de algo que tiene muchísima demanda de mercado, que es el desarrollo de aplicaciones web, bueno, ahí hay que tener en cuenta que una arquitectura web, como vemos acá, es un conjunto de tecnologías, con lo cual implica no solamente el conocimiento de un lenguaje o un framework, sino de diferentes herramientas. ¿Cómo funciona básicamente una aplicación web típica? Tenemos un cliente que es el navegador es el Firefox, es el Chrome, es el Edge, es el Microsoft, el Internet Explorer, el Safari, depende cuál utilicen, ese siempre va a ser el cliente, el browser, el navegador para acceder a una aplicación web a través del protocolo TCP/IP, pasamos por Internet, y eso nos deriva a un servidor. Este servidor es el que va a tener lo que se conoce como la lógica de negocio de la aplicación, sea lo que sea un e-commerce, sea un home banking, sea o el Moodle, por ejemplo, que estamos utilizando. Bueno, diferentes aplicaciones que se ejecutan dentro del servidor. Y eventualmente esa aplicación o ese conjunto de aplicaciones que se ejecutan en el servidor se van a conectar con una base de datos. Bien, entonces, por ejemplo, quiero acceder
al home banking de mi banco. Pongo la dirección www.loquesea.com, envío lo que se llama un request, pasa por diferentes nodos de internet hasta llegar a un servidor. Este servidor, por ejemplo, va a consultar, va a validar si la contraseña ingresada es válida, va a consultar el saldo, va a consultar los emails que tengo, lo que sea, va a devolver una respuesta al servidor real. Y a partir de ahí se produce el camino inverso. El servidor pasa otra vez por la nube de internet y volvemos al cliente dándole una respuesta. Esto es, por ejemplo, si yo cargo una aplicación. Si cargo, por ejemplo, una aplicación o lo que sería la home de un home banking. Cuando ingreso usuario y contraseña, hago de vuelta mismo y aprieto un botón, hago de vuelta el mismo camino. Envío un request con los datos de usuario y contraseña, llega hasta un servidor. El servidor va a preguntarle a la base de datos si el usuario y la contraseña son válidos y la base de datos va a devolver una respuesta y ahí le vamos a decir al browser, al cliente, cuál es el mensaje que corresponde, si se puede acceder, si no puede acceder, si hubo un fallo, si estaba mal el usuario, estaba mal la contraseña, o lo vamos a redirigir a la próxima página, por ejemplo. Todo esto, todo este camino implica un conjunto de tecnologías. Del lado del cliente, en el browser, lo que vamos a tener, lo que se va a ejecutar siempre son tres cosas. HTML, que es lo que decíamos, la estructura, lo que vemos, los mensajes, los botones, las ventanitas, las imágenes, todo eso tiene una forma de ubicarse dentro de una pantalla y eso lo hacemos a través de HTML, con ayuda del CSS. Bien, el CSS es el que le permite, por ejemplo, al HTML, que es la estructura básica, tener algo más de riqueza visual. Agregar colores, por ejemplo, bordes, ubicaciones en particular. Entonces, entre el HTML, que es la estructura, que son los datos, que es lo que nos devuelve eh, nuestro, nuestro servidor, junto con el CSS, que lo vamos a utilizar para embellecer de alguna manera el HTML, y junto con JavaScript, que le va a agregar al HTML toda la parte que no tiene del lenguaje de programación. A partir de ahí vamos a poder renderizar o vamos a poder mostrar una pantalla. Una pantalla que puede tener un menú, que puede tener imágenes, que puede tener botones, que puede tener lo que sea necesario que tenga. Todo eso que vemos en cualquier browser está formado por estas tres cosas: HTML, CSS y JavaScript. Y es estático. Algo importante a tener en cuenta es que es estático, es una respuesta que devuelve el servidor y el browser es el que se encarga de terminar de procesarlo y mostrarlo. Si yo quisiera conectarme para validar el usuario de contraseña, no podría hacerlo directamente desde el browser usando estas tecnologías y conectándome directamente a la base de datos porque estas tecnologías no me lo permiten. Para eso necesito pasar por el servidor. ¿Qué tengo en el servidor? En el servidor puedo tener Java, puedo tener PHP, puedo tener Python, puedo tener ASP.NET, puedo tener diferentes aplicaciones desarrolladas en diferentes lenguajes que sí son las que, por ejemplo, se van a poder conectar a una base de datos de la mano de SQL, que es el lenguaje estándar para consulta de base de datos. Entonces, si yo quisiera hacer algo tan simple, entre comillas, como es mostrar la home de un home banking y validar usuario y contraseña, yo tendría que desarrollar lo que se conoce como el frontend con HTML, CSS y JavaScript. Ese botón conectarlo a un servidor para que cuando hago clic en enviar, viaje hacia un servidor. Tener una aplicación, por ejemplo, desarrollada en PHP, que va a recibir el usuario y la contraseña, va a ir hacia la base de datos para ver si ese usuario y contraseña son válidos y a partir de ahí obtenemos la respuesta. Entonces, para hacer una aplicación muy sencilla, muy chiquita, como puede ser un login, necesitamos HTML, CSS, JavaScript, por ejemplo, PHP y SQL. ¿Bien? Es importante conocer estas cosas porque, y si bien por ahí la arquitectura web
tiene esta complejidad, tiene esto de requerir muchas tecnologías que por ahí, como decíamos antes, en el caso de desarrollar una aplicación en Android, por ahí no es necesario, por ahí con Kotlin ya lo podríamos llegar a resolver. Si yo quisiera desarrollar una aplicación para Arduino, donde controle, por ejemplo, un dispositivo que mide el caudal de agua que pasa por determinado tubería, bueno, por ahí con un lenguaje parecido a C y con el Arduino lo podría, y con los sensores podría llegar a resolverlo. Pero lo importante es saber que tenemos que tener la cabeza abierta para saber que la programación es un aprendizaje constante y que es muy probable que no podamos desarrollar nuestra vida como programadores conociendo un solo lenguaje. Ya sea que queremos trabajar en desarrollo web, que implica conocer 4 o 5 cosas, o que quisiera enfocarme en desarrollo de aplicaciones móviles o en algún tipo de aplicación de robótica, por ejemplo. Cada una de esas especializaciones implica conocer diferente cantidad de tecnologías con diferente profundidad y diferentes tecnologías también en sí mismo, porque muchas veces no podemos hacer con un solo lenguaje cosas tan diferentes como, por ejemplo, programar un robot o hacer una aplicación web. ¿Sí? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Dependiendo de lo que lo que uno motive la programación, eventualmente va a ser necesario tener un aprendizaje continuo, tener la cabeza abierta como para ir aprendiendo diferentes tecnologías y diferentes lenguajes. Lenguajes que pueden llegar a ser parecidos o pueden ser evoluciones de un mismo lenguaje, o incluso diferentes niveles de profundidad de conocimiento. Si uno se quisiera enfocar en, por ejemplo, en en estadística, en aplicaciones que tienen que ver con estadística, debería conocer muy en profundidad eh, el mundo de la estadística y, por ejemplo, un lenguaje como R, que es un lenguaje especialmente pensado para aplicaciones estadísticas. Pero seguramente lo tenga que conocer con profundidad. Si uno quisiera hacer una aplicación web sencilla y del lado del servidor, por ejemplo, utilizar Java, no hace falta por ahí conocer todos los frameworks o todo el lenguaje Java o todas sus acepciones y todas sus variantes. Por ahí, conociendo una partecita chiquita de Java, ya podemos llegar a resolver la parte que necesitamos. Entonces, no solamente tiene que ver con la cantidad de tecnologías que hay que conocer, sino también la profundidad con la cual tenemos que manejar cada una de esas tecnologías. Bien, con respecto a lo que hay más allá de la programación, y cambiando un poco el tópico de lo que venimos charlando, hay que tener en cuenta que el programador no solamente se dedica a programar, mayormente es lo que hace, pero el programador normalmente trabaja en equipos. Esos equipos están organizados y esa forma de organizar equipos y el trabajo del equipo se conoce como metodologías. Actualmente están en difusión las metodologías ágiles. Acá le dejo el nombre de algunas de ellas. XP, Scrum, Kanban son las más utilizadas. También hay ciertas metodologías más formales, como por ejemplo lo que es PMI, CMMI, que son metodologías más orientadas a lo que es gestión de proyectos y cómo se lleva adelante un proyecto. Son cuestiones que tienen que conocer porque probablemente si uno empieza a trabajar en una empresa se va a encontrar con algo de esto. No con todo esto, seguramente, no, definitivamente no, pero sí eventualmente puede llegar a ser una empresa que, por ejemplo, tiene una norma de calidad ISO 9001, con lo cual es importante por lo menos saber de qué se trata y que por ahí utiliza una combinación de metodologías ágiles entre Scrum y Kanban, por ejemplo. Scrum para lo que tiene que ver con el trabajo del día a día y el Kanban, por ejemplo, para entender cuál es el avance del proyecto.
¿bien? Entonces, las metodologías son algo que están presentes en la mayoría de las empresas, que muchas empresas terminan adaptando y terminan generando su propia metodología en particular, eh, pero es algo que seguramente se encuentre en cualquier lugar que haya un equipo de trabajo que esté trabajando en desarrollo. Otras cosas que tienen que conocer los programadores son los repositorios o los versionadores de código. El más utilizado en la actualidad es Git, se escribe G-I-T. Es una forma de ordenar, de mantener y de poder actualizar, pero sobre todo de mantener organizado y mantener seguro el código. El código fuente, que es lo que escribe el programador, no es que simplemente se deja en un disco o en un pendrive, sino que existen herramientas que son los versionadores de código que nos permiten manejar y poder mantener de forma ordenada y distribuida el código que desarrollamos, porque ese código muchas veces es compartido con otros programadores, entonces no es algo trivial que, por ejemplo, dos personas, no es algo trivial ni es algo ni es algo extraño que haya dos programadores que estén modificando un archivo único. Entonces, para evitar conflictos y para evitar problemas, por cuestiones de seguridad, existen los versionadores de código, pueden hacer alguna capacitación en Git para complementar sus conocimientos de programación. Algún conocimiento de base de datos siempre es necesario, por lo menos para saber cómo consultar información que está guardada en una base de datos, cómo modificarla, cómo eliminarla, cómo ingresar nuevos datos dentro de una base de datos. Eso es algo que es mínimo de conocimiento también para cualquier programador. Conocimientos adicionales de administración de base de datos son siempre valorados, pero no suele ser requerido en la mayoría de los casos. De sistemas operativos, la recomendación es que utilicen Linux, es lo que más se utiliza en el mundo de desarrollo. Pueden trabajar perfectamente con Windows y pueden trabajar perfectamente con iOS, seguramente, pero Linux es el más utilizado por los programadores, ya que permite un nivel de control y facilidad de administración que muchas veces uno tiene que instalar herramientas, aplicaciones, mantenerlas actualizadas y demás, y eso a través de Linux suele ser más sencillo que con otros sistemas operativos, y sobre todo inglés. Hoy en día el inglés es una herramienta muy importante y que abre muchísimas puertas, no solamente para el trabajo remoto, sino también para trabajar con empresas nacionales. Cualquier persona dedicada a la programación que tenga un nivel intermedio, avanzado de inglés, va a ser muchísimo más valorada que el resto de las personas. Y finalmente, la pregunta de qué lenguaje elegir, qué hacer una vez finalizado con este curso. Bueno, es una pregunta que es muy personal, que tiene que ver con las motivaciones, que tiene que ver con los deseos y que tiene que ver con lo que lleva a cada uno a meterse en programación. Como vimos, no es lo mismo desarrollar una aplicación web que una aplicación para un dispositivo móvil, ni siquiera para Android y para iOS. iOS. No es lo mismo la domótica, no es lo mismo la realidad aumentada o la realidad virtual, no es lo mismo aplicaciones que tengan que ver con ciencias de datos. Para cada una de estas ramas de la programación existen lenguajes que van y que encajan mejor o peor que otros. Con lo cual, la pregunta más importante que tienen que hacerse ahora es, ¿qué es lo que quisieran hacer? ¿Es para un hobby? ¿Quieren desarrollar un proyecto personal? ¿Quieren montar una tienda o un e-commerce? ¿Quieren conocer algún lenguaje generalista que les permita tener diferentes tipos de variedades de empresas y proyectos en los cuales trabajar? Todas estas preguntas tienen que empezar a responderlas, tienen que empezar a pensar en qué ámbitos quieren aplicar la programación. A partir de ahí buscar cuál es la herramienta adecuada para cada uno de esos. No existe el lenguaje de programación que sirva para todo. No existe el lenguaje de programación que sea
cross a todas las industrias y a todas las actividades. Piensen a los diferentes lenguajes y a diferentes tecnologías como diferentes herramientas que utiliza, por ejemplo, un carpintero que no utiliza el martillo para cortar una madera. Seguramente va a usar un serrucho o una sierra. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Los lenguajes de programación se tienen que elegir en función de lo que uno quiere hacer. Y eso es algo que tiene que responderse cada uno. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero programar juegos? ¿Quiero hacer aplicaciones? ¿Quiero conocer un poquito de todo? ¿Quiero especializarme en un ámbito o quiero tener la posibilidad de ir cambiando de industrias y de tipos de proyectos en los cuales quiero o en los que voy a trabajar? Los invito a que piensen qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren, en dónde quieren aplicar la programación, y a partir de ahí pensemos juntos cuál es la mejor herramienta para llevar esas expectativas adelante. Muchas gracias, les dejo un abrazo grande y la seguimos.